Hola, hoy vamos a hablar del análisis de la herencia mendeliana, pero enfocándonos en las genealogías humanas. Esta videocápsula la preparó Carolina Mortera, Diego Morales, Daniela González y quien les habla, Martín Canoas. Nosotros tenemos como resultado de aprendizaje de esta videocápsula que seamos capaces de comprender y describir los distintos componentes y estructuras y símbolos de un pedigrí, además de reconocer los distintos modelos de herencia, pero aplicándolos a las distintas genealogías y pedigrí. Para esto es súper importante conocer cómo se esquematiza, cómo se simboliza una genealogía. Aquí tenemos distintos símbolos. Primero, vamos a ver que cada individuo se simboliza mediante una figura, como vemos acá, y se especifica su sexo según la forma de la figura. Si es de sexo masculino, se hace un cuadrado. Si es de sexo femenino, se hace un círculo. Pero si su sexo no ha sido determinado, se hace un rombo. Cuando se establece una línea horizontal entre los individuos, significa que han tenido un cruzamiento. Cuando de esta línea nace otra y se da una bifurcación, significa que han tenido una progenie y estos son hermanos. Se enumeran según quién ha nacido primero. Este nació primero, este nació después. Después, si es que yo estoy analizando una enfermedad genética y quiero ver quiénes están afectados, los coloreo de un color. Si es que yo me quiero enfocar en un individuo y analizar todo el pedigrí en función de este individuo, le inserto una flecha para indicar a quién estoy estudiando. Si es que un individuo ha fallecido, se le tacha y por lo general se indica la edad a la que ha fallecido abajo. Si es que quiero indicar que hay un individuo que es portador de una enfermedad, más adelante vamos a definir lo que significa que sea portador, se le agrega un pequeño punto. En cambio, si es que dos individuos tienen líneas que terminan en un vértice entre sí, solo con un vértice entre sí, significa que son mellizos disigóticos. Si es que además de tener esta línea, como vemos acá abajo, tienen una línea horizontal, significa que son mellizos monocigóticos. También puedo indicar que del cruzamiento nació un número de niños o un número de progenie que no es tan relevante y lo indico haciendo un cuadrado o un círculo más pequeño y lo resumo agregando el número de individuos con este sexo con un número pequeño. También puedo querer esquematizar que hay un matrimonio consanguíneo. Esto se hace estableciendo dos líneas horizontales. También más adelante vamos a definir lo que es un matrimonio consanguíneo. Si es que hay un aborto, se esquematiza con una flecha que termina en un punto o un cuadrado pequeño, completamente relleno, pequeño. Ahora vamos a describir lo que analizamos recientemente y lo vamos a ver en una genealogía. Aquí vemos un individuo masculino que se cruzó con un individuo femenino. Vemos también que están estos números romanos acá y que aquí tenemos estos números arábigos. Número arábigo, número romano. El número romano indica la filial, la parental y así sucesivamente. El número arábigo indica el orden de nacimiento de los individuos. Este nació primero, este después, dentro de una filial. Y esto me permite referirme a un individuo más precisamente. Primero tengo un número romano, después el número arábigo. Si yo me quiero referir específicamente a este individuo, no digo ese individuo, digo el individuo 3 romano, 3 arábigo. Y así todos saben que me refiero a este individuo en particular. Hay unos conceptos claves que son súper importantes para entender en una genealogía. El concepto portador, que es un individuo que tiene cierto alelo que debería expresar una enfermedad, pero no lo expresa, no expresa la enfermedad, no expresa este carácter. Y esto se da en enfermedades recesivas, en herencias de tipo recesiva. Una mutación de novo es una enfermedad, la existencia de un alelo que no se explica por herencia. Entonces, si es que yo tengo una mutación de novo, no voy a poder explicar esto mediante una genealogía. ¿Qué significa que hay un cruzamiento que tenga parentales consanguíneos? Bueno, esto significa que hay un cruzamiento entre individuos que tienen un ancestro común cercano. Y que suceda esto, significa que aumenta las probabilidades de que en su progenie hayan enfermedades recesivas. También vamos a ver que hay herencias ligadas al X, ligadas al Y y que sean autosómicas. Que sea una enfermedad ligada al X significa que el alelo está ubicado específicamente en el cromosoma X. Que sea una enfermedad ligada al cromosoma Y, significa que el alelo está ubicado en el cromosoma Y. Y que sea una enfermedad autosómica, de herencia autosómica, significa que la enfermedad, que el alelo causante de la enfermedad
en cuestión está ubicado en cualquier cromosoma menos los sexuales. Entonces, las enfermedades autosómicas tienen su alelo, su gen mutado, ubicado en cualquier cromosoma menos los sexuales. Conozcamos entonces los modelos de herencia mendeliana. Vamos a partir con la autosómica dominante. Este tipo de herencia es bastante fácil de identificar porque tiene una característica muy notoria, que es que cada individuo afectado proviene de un progenitor afectado. Si observamos la imagen, el individuo 3,3 y 3,4 están afectados, y ellos a su vez provienen del individuo 2,3 que también está afectado, el cual a su vez va a provenir del individuo 1,2, el cual también está afectado. Este rasgo entonces se va a presentar de forma continua a lo largo de los ancestros del individuo afectado, sin saltarse ninguna generación. El rasgo se suele presentar en la misma proporción en ambos sexos en la población. En este caso tenemos 3 individuos masculinos y 3 individuos femeninos, por lo tanto no hay ninguna preferencia por el sexo, esto debido a que es un rasgo autosómico y por lo tanto no está ligado a los cromosomas sexuales. Luego tenemos el caso de la herencia autosómica recesiva. Esta puede ser un poco más difícil de identificar, pero hay algunas características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si ambos progenitores presentan el rasgo, el 100% de su descendencia también lo va a presentar. En la imagen de arriba tenemos que el individuo 2,4 y 2,5 ambos están afectados y toda su descendencia también lo está. Si tenemos un hijo o una hija que presenta este rasgo, pero no tiene padres afectados, esto es debido a que ambos padres sí o sí deben ser portadores. En la imagen de abajo tenemos que el individuo 3,4 y 3,5 ambos están afectados y ambos provienen de padres que no lo están. Pero esto nos quiere decir entonces que 2,4 y 2,5 sí o sí presentan el rasgo, son portadores, solo que no lo expresan porque es un rasgo recesivo. Este rasgo también se va a presentar en la misma proporción en ambos sexos de la población. No va a tener preferencia de nuevo porque es autosómico. En la imagen de arriba tenemos 4 mujeres y 3 hombres que la presentan. En la imagen de abajo tenemos 3 hombres y una mujer, pero esto no quiere decir que tenga una preferencia por el sexo masculino, sino que una sola familia a veces puede ser difícil para representar toda una población y se pueden generar este tipo de diferencias. Bueno, ahora pasamos al tercer modelo de herencia mendeliana, que es el dominante ligado al sexo o al cromosoma X. Ya, y en primer lugar tenemos que esta condición es que el padre afectado siempre transmite el rasgo a sus hijas, ¿ya? Porque si el padre está afectado, tiene un cromosoma X dominante afectado y se lo traspasa él a sus hijas. Y los hijos no lo expresan, porque él no le da el cromosoma X a sus hijos, esto siempre y cuando la madre sea sana. Otro aspecto, como podemos ver acá, es que los hijos varones que expresan el rasgo tienen una madre enferma con el rasgo, porque el cromosoma X los hombres lo reciben de la madre. Lo que no significa que una madre enferma tenga que necesariamente pasarle el rasgo a sus hijos, porque esta puede ser heterocigota. Y bueno, como tercer lugar, como esta es una herencia dominante, ya el rasgo se presenta de manera continua en los ancestros de un individuo afectado, es decir, de generación en generación. Bueno, y tenemos la cuarto modelo de herencia mendeliana, que es el recesivo ligado al sexo o al cromosoma X. Y en este caso, como solo las mujeres pueden ser portadoras del rasgo, porque solo las mujeres tienen 2 cromosomas X. Los hombres o tienen el cromosoma X sano o enfermo. Bueno, los varones afectados nunca le transmiten el rasgo a sus hijos, porque los hombres no le traspasan el cromosoma X a sus hijos hombres, pero sí pueden transmitirlo a sus hijas. El tercer lugar es que las mujeres afectadas deben ser homocigotas porque tienen que tener los 2 cromosomas X con el alelo afectado, por lo que su padre debe estar afectado, es decir, debe recibir el cromosoma afectado de su padre y su madre debe ser o portadora o enferma, porque tiene que tener necesariamente los 2 cromosomas afectados. Y como cuarto lugar es que cada varón afectado es hijo de una madre portadora o enferma, porque es ella quien les da el cromosoma afectado a sus hijos. Y bueno, a continuación vamos a presentar dos modelos de herencia que no son mendeliana, pero sí son modelos que deben manejar. Y en primer lugar tenemos al modelo ligado al cromosoma Y o también herencia holándrica, que como es ligado al cromosoma Y, los hombres afectados transmiten a todos sus hijos varones y a ninguna mujer, porque es él el que traspasa los cromosomas Y a todos sus hijos varones,
pero las mujeres no presentan el cromosoma Y y por eso mismo no hay mujeres afectadas, como podemos ver en la imagen. Y siguiente tenemos la herencia mitocondrial. En este caso, las mujeres afectadas transmiten la herencia tanto a sus hijos como a sus hijas y a todos ellos. Y los varones afectados no transmiten a sus descendientes, como podemos ver la diferencia ahí, que él no transmite a ninguno de sus hijos versus la mujer que sí lo transmite y a todos ellos. Bueno, entonces, ahora a modo de ejercicio para que ustedes puedan aplicar los contenidos que vimos respecto a las herencias y también a cómo leer un árbol genealógico, vamos a dejarles este árbol aquí, esta pedigrí, y necesitamos que ustedes piensen y vayan descartando principalmente los modelos que no se cumplen. ¿Cómo se descarta un modelo? Bueno, los modelos se descartan en base a los criterios que les entregamos. Si un criterio no se cumple, este árbol, o sea, este modelo de herencia será descartado para esta genealogía. Entonces, bueno, vamos a dejar un momento para que lo piensen y luego vamos a ir descartando, vamos a mostrar la respuesta correcta. Pueden pausar el video si necesitan un poco más tiempo. Entonces, analizando la respuesta. Tenemos aquí este árbol en el cual los individuos afectados son el 4.1, el 4.3 y el 4.5, siendo la mujer el 4.1 y el 4.5 y el hombre el 4.3. Tenemos que se descarta primero que nada el modelo de herencia autosómica dominante. ¿Por qué? Porque uno de los criterios era que cada individuo afectado tiene un progenitor afectado. ¿Qué pasa acá? Que tenemos individuos como el 4.1, el 4.3 y el 4.5, en los cuales sus padres, su padre y su madre son individuos sanos, cosa que no se puede dar, entonces este modelo se descarta. Respecto a la recesiva ligado al X, ligado al sexo, se descarta porque existe un criterio en el cual las mujeres afectadas deben ser homocígotas y para esto se tiene que cumplir que el padre tiene que estar enfermo sí o sí. Lo que pasa aquí es que tanto 4.1 como 4.5, siendo mujeres, tienen el padre 3.4 y 3.8 sano. Entonces, esto no se puede dar. Luego, en la herencia dominante ligada al X, ligada al sexo, tenemos que el criterio que no se cumple y que descarta este modelo de herencia es que los hijos varones con el rasgo afectado tienen que tener sí o sí una madre enferma con el mismo rasgo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que 4.3 es enfermo y es hombre, siendo que su madre, que vendría a ser 3.5, es sana. Entonces, al tener estos modelos de herencia descartados, se hace imposible poder decir que el gen está ligado primero que nada al cromosoma X por los dos modelos y tenemos que puede ser autosómico, pero no de un carácter de, o sea, de un modelo de herencia dominante. Entonces, podemos decir que puede ser un modelo autosómico recesivo. Sí, puede ser perfectamente. Esto porque todos los criterios que habíamos visto se cumplen. Los criterios, como hemos visto antes, son criterios que hacen posible que el modelo, el carácter, la enfermedad se pueda transmitir explicado a que sea en cierto gen, vale decir, autosómico y que presente un modelo de herencia ya sea recesivo o dominante. En este caso es autosómico recesivo, o sea que está en un cromosoma no sexual y presenta carácter dominante. Perdón, recesivo. Y bueno, para finalizar esta clase, luego de que hayan comprendido toda la materia, vamos a hacer un resumen, que es que en la genealogía, perdón, en las genealogías es posible descubrir el modelo de herencia de caracteres humanos a través de distintos criterios. Y los más efectivos son que para la autosómica dominante, cada individuo afectado tiene un progenitor afectado y el rasgo se transmite sin saltar generaciones. En cuanto a la autosómica recesiva, si ambos progenitores presentan el rasgo, el 100% de su descendencia lo presenta, y este sí puede saltarse generaciones. Versus lo dominante ligado al sexo, que el padre afectado siempre le transmite el rasgo a sus hijas, y los hijos varones con el rasgo afectado tienen a una madre enferma. Y en cuanto a la herencia ligada al sexo, son que los varones afectados nunca le transmiten el rasgo a sus hijos,
pero sí pueden transmitirlo a sus hijas. Y ahora en cuanto a la ligada al I y al mitocondrial, podemos decir que en la ligada al I no hay mujeres afectadas, y en la mitocondrial que solo las mujeres afectadas le transmiten la herencia tanto a sus hijos como a sus hijas. Así que muchas gracias a todos por la atención, esperamos que se haya entendido esta ayudantía.